Bienvenidos. En este video analizaré el caso en relación a los derechos de autor para la serie El Chavo del Ocho. Para mayor ordenamiento, la información estará segmentada por puntos. Dicho lo cual, demos comienzo. Punto 1. ¿Qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege toda obra literaria, artística o tecnológica en donde a través de la creatividad se expresen ideas. Para que sea válida dicha protección, las obras tienen que haber sido fijadas en un soporte material, esto es, que los elementos que las compongan puedan ser perceptibles, comunicables y reproducibles. El Chavo del Ocho es una serie mexicana de tinte cómico que es transmitida por televisión. Por ende, se trata de una producción audiovisual que, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Federal de Derecho de Autor, estaría dentro de la novena rama de las obras protegidas. Punto 2. Definamos quién es el autor. De acuerdo al artículo 12, un autor es la persona física que ha creado la obra literaria o artística. El Chavo del Ocho fue escrito por Roberto Gómez Bolaños, al ser él quien concibe la historia junto con sus personajes, diálogos y locaciones, es, por tanto, el autor de la obra. No obstante, en función del artículo 97, con respecto a las obras audiovisuales, son también autores el director de la obra, o sea, Enrique Segoviano, además de todos los fotógrafos y compositores musicales que participan. Punto 3. ¿Qué derechos posee el autor de la obra? Roberto Gómez Bolaños, al ser el autor de la obra, posee en primera instancia, de manera perpetua y única, los derechos morales. Estos derechos son, según el artículo 19, irrenunciables, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ahora, un aspecto esencialmente importante son las capacidades que le brinda el derecho moral a, en nuestro caso, Bolaños. De acuerdo al artículo 21 serían los consiguientes: disponer la forma de divulgación de la obra, exigir su reconocimiento como autor, oponerse ante cualquier modificación de la obra y la posibilidad de exigir respeto a esta, poder modificar y retirar su obra del mercado, así como oponerse ante la atribución de la autoría de su obra a otra persona. Es importante recalcar que el derecho moral le pertenece además a los herederos de Roberto Gómez Bolaños, solo que con unas restricciones en comparación al autor, y en caso de que estos no existiesen, el Estado puede fungir como heredero de los derechos morales de El Chavo del Ocho, siempre y cuando sea una obra de interés para el patrimonio cultural nacional, tal como se estipula en el artículo 20. Como segunda instancia, tenemos dos derechos patrimoniales, que son básicamente el derecho a la explotación de la obra. Los derechos patrimoniales otorgan a sus titulares, de acuerdo al artículo 27, la autorización o prohibición de lo siguiente: reproducir, publicar o editar la obra en cualquier medio, comunicar de manera pública la obra a través de la representación, la exhibición o la transmisión por medios análogos, distribuir la obra, venderla e importar copias, y la divulgación de obras derivadas del original. Para nuestro caso, es menester dirigirse al capítulo 6 del título 3 de la Ley Federal del Derecho de Autor, titulado del contrato de producción audiovisual, donde se estipula que los autores ceden por alguna exclusiva sus derechos patrimoniales al productor o productora para poder así reproducir, distribuir, comunicar, publicar y subtitular la obra. Por ende, Roberto Gómez Bolaños cede en 1971 estos derechos al entonces Canal 8 o Televisión Independiente de México, hasta 1973, en donde este se mezcla con el Canal 2, dando paso a lo que hoy conocemos como Televisa, empresa que es la productora y que, según el artículo 98, se trata de la persona moral que inicia, coordina y responsabiliza de la obra, o, en dado caso, la patrocina. Por tanto, es esta poseedora de los derechos patrimoniales. Esto es hasta el año 2005, en donde la descendencia de Roberto Gómez Bolaños, encabezada por su hijo mayor, funda la asociación Grupo Chespirito y pasan a tener el control de los derechos patrimoniales. Es entonces que, por medio de un contrato,
pueden tanto Televisa como Grupo Chespirito beneficiarse de estos derechos. Punto 4. ¿Qué derechos poseen los actores de El Chavo del Ocho? Para ello, nos dirigimos al título quinto de la Ley Federal de Derecho de Autor, titulada de los derechos conexos. Acorde al artículo 116, estos derechos son aquellos que se le otorgan a los intérpretes de una obra literaria, artística o folclórica, tal como un actor o actriz. Tienen duración de 50 años a partir de la primera transmisión. Dicho lo cual, cualesquiera de los actores de la serie, digamos Edgar Vivar, intérprete de los personajes Señor Barriga y Ñoño, posee los siguientes derechos según los artículos 117 y 118. Que se reconozca su nombre como intérprete, además de oponerse ante los siguientes aspectos: cualquier alteración de su actuación que atente contra su prestigio, y la publicación, reproducción o fijación de sus interpretaciones. Punto 5. El Chavo del Ocho como marca. A pesar de haber iniciado como una simple serie de televisión, la popularidad que El Chavo del Ocho ganó rápidamente dio una pauta para su extensión de mercado. Hablamos de la consolidación de una marca para ser utilizada en todo tipo de merchandising. Es Grupo Chespirito junto a Televisa, poseedores de los derechos patrimoniales que desde el año 2005 comienzan a expandir la marca hacia otros mercados. Acorde al artículo 176 y 178 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, los registros de marca se aplican a productos o servicios específicos, por ejemplo, peluches o empaques, y tienen una duración de 10 años con renovación de periodos iguales. Con la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014, Televisa comienza a explotar la marca con empresas tales como Bimbo o Kellogg's. En 2015, Grupo Chespirito, con virtud en sus derechos patrimoniales, decide aliarse con una ejecutiva de Televisa Consumer Products para promocionar distintos productos. Todo esto hasta llegar al año 2017, donde Grupo Chespirito decide no renovar contrato con Televisa, lo cual deja a la televisora con el derecho de todo el material creado hasta el momento, pero sin posibilidad de controlar nuevas producciones, tal como le indica el artículo 34 de la Ley Federal de Derecho de Autor, donde las obras futuras se encuentran sujetas al tiempo que dura el contrato. Como conclusión a este entrelazado de eventos, tenemos que Grupo Chespirito son poseedores tanto de los derechos morales, por razón de la herencia de Roberto Gómez Bolaños, como de los derechos patrimoniales para la distribución, adaptación y entre otros antes vistos, de la popular obra El Chavo del Ocho.